a la que podemos ver también aquí, a la iglesia, a través de esta profecía de Joel. Y mire, la Nueva Traducción Viviente dice ahí, donde dice la lluvia temprana para vuestra vindicación, dice, os ha dado la lluvia que Él envía, demuestra su fidelidad. Su fidelidad. Hermano, la lluvia viene sobre nuestras vidas, no por nuestra estatura espiritual. La lluvia viene precisamente para que crezcamos más. Así que no nos sintamos porque yo no creo que sobre mí hayan de esas lluvias para mí. O porque le he fallado al Señor. Precisamente para eso es. Las lluvias son para que la tierra, ¿qué provoca la lluvia en la tierra? Que fructifique. Entonces necesitamos las lluvias para que fructifiquemos en el Espíritu, para que demos frutos en el Espíritu, para que lo del Espíritu florezca en nosotros y entonces la carne mengüe. Entonces las lluvias son para los que fallamos. ¿Se apunta, hermano? Las lluvias son para los que nos sentimos que estamos débiles y cojos de una parte. Entonces las lluvias son para nosotros. Entonces, hermanos, ¿se imagina usted pues cómo ha de estar la tierra seca, sedienta de agua? Y cuando se le viene una lluvia de repente, hermano, qué feliz es sentir la tierra, ¿verdad? Feliz como una lombriz. Acompáñenme, hermano, a ver si con este se goza más. Y dice el verso 28, después de que venimos del verso 23, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, entonces esa profecía está hablándonos pues de ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias, para que como familias nosotros reverdezcamos. Es más, si usted tiene la cita ahí, ayúdeme y acompáñeme, verso 29 al 31, y dice, del 29 al 31, y también derramaré mi espíritu, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mire lo que dice después, viene el derramamiento, ¿y qué va a ocurrir? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible y espantoso. Y yo creo que más bien me equivoqué, hermano, porque son los versículos anteriores. Después del 23, ¿alguien tiene, hermano? Me ayuda ahí del 24 al 27. Me ayudan con un micrófono, ¿lo tiene usted? Amén. Ahí está. 24, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Ay. 25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Alguien me ayuda, hermano? Parece que hay un... Aquí hay un... Continúe, por favor. Tendréis mucho que comer. Oiga, hermano. Y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Hermano, perdón, no sé si falta otro versículo. Miren lo que provoca el derramamiento. Va a haber una abundancia y nos vamos a gozar y vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a alabar ahí? Con alegría, hermano. Porque vamos a tener fuerzas. ¿Por qué? Porque comimos pan. ¿Por qué hubo pan? Porque hay abundancia. Y la abundancia la trajo el derramamiento. Y trajo la lluvia. Por eso mirábamos allá, aquí en el verso 23, hijos de Sión, regocíjense y alégrense. Porque Él manda la lluvia. Él manda la lluvia. Y si la tierra está estéril, mire, hermano, Isaías 32:15, Biblia al día, hasta que desde lo alto
Sí, hasta desde que lo alto, el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Sobre nosotros. Y ya estuvimos viendo un poquito de esto, hermano, y esto es una inquietud, y que sea una inquietud en cada uno de nosotros, que usted no se quede solo con lo que digamos hoy aquí. Vaya, busquen la palabra y conforme a la palabra comience a orar por su vida, por su matrimonio, por su familia, por su negocio. Porque, hermano, usted va a ver en la profecía de Joel, y lo cantamos, ¿verdad? ¿Por qué han de decir los pueblos? ¿Por qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y entonces el Señor va a responder. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el Señor cuida su nombre. El Señor cuida su prestigio. No es tanto por lo bonitos que somos, hermanos, sino porque somos su pueblo. Como nos decía en la profecía, Él es nuestro Dios. Entonces, hermano, ¿se imagina usted? Han de decir los pueblos, o los pueblos han de preguntarnos, bueno, ¿y a esos qué les pasó? Y no que era cristiano. Hermano, pero por supuesto, aquí tenemos que ver varias cositas respecto a nosotros, ¿verdad? Para que las lluvias también vengan. Y ya vamos a ver un versículo por ahí. Entonces, hermano, dice acá en Isaías, otro profeta, venimos de profeta Joel, profeta Isaías, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Aquí es donde le pido que me acompañe, versos 16 al 18, ¿verdad? Y habitará, oiga, hermano, al venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Y se convierte el desierto en campo fértil, el campo fértil en bosque. Verso 16, y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, hermano, no como la que allá afuera o el mundo ofrece. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Al derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros, hermano, y vamos a ser pastoreados, vamos a ser guardados. La justicia, dice, va a habitar allí en el desierto. Es decir, ahí vamos a ser recompensados, ahí vamos a ser reivindicados, ahí vamos a ser restituidos, como leíamos en Joel. Entonces, hermano, como los animales, los miro en la tele, ¿verdad? Nunca he ido a África. Cuando cae la lluvia y se crea el cuerpo de agua y llegan alegres a buscar el agua, a tomar después de un tiempo de sequía. Así entonces la iglesia. Por eso dijo el salmista entendía de esto, hermano. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama mi alma por ti. Así la iglesia es llamada a anhelar las lluvias, a anhelar el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que venga esto. Y hermano, ahí la palabra derramado es el hebreo 73:24 del diccionario Strong, que es el hebreo ruk o rock, y significa derramar, no, creo que aquí lo traigo. Derramar, dejar, desenvainar, echar, vaciar, verter, ¿verdad? Y está natural, pero se lo quería compartir. Y hemos visto, me estaba fijando yo que fue allá en mayo, abril y mayo creo yo, que vimos en dos partes esto. Y vimos derramamientos de gracia sobre labios, derramamiento de aceite. No lo vimos todo, hermano. Los mencionamos por lo menos. Y la verdad que vale la pena incluso volverlos a ver.
¿verdad? Porque es la ministración, es ver lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, ¿verdad? El derramamiento de la doctrina, el derramamiento del amor, derramamiento de bendición, de torrentes, perdone, se me escapó las citas en cada uno, derramamiento de gracia, derramamiento de súplica, derramamiento del vino, de fuego, de justicia, de agua. Algunos de ellos incluso están en el mismo versículo, ¿verdad? Pero revisaba pues allí los apuntes y entonces dije yo, Señor, ayúdame, porque necesitamos, ¿verdad? Y entonces quiero que hablemos una tercera parte hoy entonces de los derramamientos del Espíritu, y de esta manera nosotros podamos ser ministrados por el Espíritu Santo y que esos derramamientos vengan, ¿verdad? Vengan. Ahora, ya vimos aquí que los derramamientos, ¿verdad?, vienen por el Espíritu Santo. Al venir el derramamiento del Espíritu Santo, Él trae pues esos derramamientos en nuestras vidas, así como leemos en los versos 16 al 18, después de aquí del verso 15 de Isaías 32. Entonces, acompáñenme a Cantares 1:3. Este es en la Biblia textual, que dice: tus ungüentos tienen una grata fragancia, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Mire aquí, hermano, este derramamiento, el derramamiento del ungüento, y nombre es Chem, y Chem también significa carácter, ¿verdad? Entonces, allí habla de cómo es Él, ¿verdad? Pero habla del derramamiento del ungüento, y la Biblia al día dice ahí, tú mismo. Por eso, como habla de Él, ¿verdad? Cuando dice nombre, tu nombre es como, por ejemplo, le dicen, le ponen un apodo a alguien, ¿verdad? Y le dicen, según el apodo, según su carácter, ¿verdad? Según su carácter. Por ejemplo, le dicen Pinocho, dice, porque su naturaleza es mentir, ¿verdad? Pero le dicen martillo porque a todo le pega, ¿verdad? Es de golpe todo. Entonces, aquí dice, en la Biblia al día, dice, tú mismo eres bálsamo fragante, ¿verdad? Porque ahí la palabra derramamiento, ¿verdad?, también habla de que es fragancia, pero aquí vemos el derramamiento del ungüento. Entonces, en otras palabras, este versículo está hablando o diciéndole, así es tu carácter, así es tu reputación, ¿verdad? Derramarte sobre quienes te aman. Mire acá, hermano, y esta es la parte que le decía con respecto a el derramamiento o las lluvias, sobre quienes viene. Porque mire, aquí dice, hermano, tu nombre es como un ungüento derramado. Con razón, por eso te aman las doncellas, porque a ti te gusta derramarte sobre los que te aman, ¿verdad? Y los que te buscan y los que te anhelan. Por eso el salmista usa la figura del ciervo en el desierto, bramando por las aguas. Entonces, hermano, dice en la palabra, en la Biblia la palabra, allí en vez de ungüento derramado dice, eres esencia penetrante, ¿verdad? Entonces, mire usted el carácter del Señor, ¿verdad? El carácter del Señor, porque aquí le está hablando pues al amado, ¿verdad? Pero aquí quiero extraer de este versículo lo que es el derramamiento del ungüento. Entonces quiero que vayamos al ungüento ahí en el diccionario, y el ungüento es el hebreo 8081, que es shemen, ¿verdad? Y significa grasa, especialmente líquida, como del olivo, o sea, como aceite, ¿verdad? Pero aquí lo veo como perfumado, dice aquí el diccionario también. Figurativamente, mire, es un aceite como del olivo, pero en figura, dice el diccionario, es una riqueza.
Mire este derramamiento del ungüento, hermano. ¿Y qué significa también? Aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivo, perfume suculento, unción, ungüento. Entonces, hermano, básicamente como un aceite, ¿verdad? Aromatizado, que lo hace brillar a usted, que le da fama, que le trae pues una riqueza. Y hermano, yo me meditaba un poquito, porque cuando usted piensa en aceite aromático o perfumado, piensa en la unción, en el ungimiento como los sacerdotes, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar en el significado de que veo de esta palabra del hebreo en los sacerdotes. Y yo digo, realmente, qué riqueza es ser un sacerdote del Señor. Mire, hermano, qué implicación tiene ser un sacerdote del Señor. Por una parte dice Apocalipsis, creo que, ¿verdad? No, Pedro, que usted y yo somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y dice también, hermano, porque con este aceite se ungían los sacerdotes, ¿verdad? Aarón fue ungido con este aceite, que dice que él es sacerdote. O sea, mírelo usted en cuanto a que él quiere traer este derramamiento sobre nosotros para que vengamos a hacer todo esto, pues, o parte de lo que dice aquí, y nos ayuda la herramienta del diccionario hebreo, ¿verdad? Sobre nosotros. Y hermano, para que seamos esos sacerdotes con un perfume, que seamos esos sacerdotes, hermanos, con unción, para que seamos esos sacerdotes, hermanos, fructíferos, fértiles, con un aroma agradable delante del Señor, ¿verdad? Entonces, mire, ahí significa también fama, ¿verdad? Pero entonces, sí, calidad es lo que necesito, hermano, porque yo quiero ser un influencer de YouTube, necesito 100,000 seguidores. Fama en el mundo espiritual, hermano, en el sentido de ser conocidos, porque se recuerda usted de aquellos hijos del sacerdote sin unción, sin fama, sin aceite, porque el demonio le dijo: a Jesús conozco. Porque los hijos del sacerdote lo reprendieron: en el nombre del que predica Pablo te reprendemos, vete fuera de él. A Jesús conocemos y de Pablo también conocemos. Pablo ya tenía cierta fama, hermano, entre el mundo de los espíritus, es decir, pues en el mundo espiritual ya era conocido Pablo. Entonces, hermano, que los conozcan en el mundo espiritual, para que cuando usted levante su voz y diga: en el nombre de Cristo se van lejos de mi casa, en el nombre de Cristo se van lejos de mis hijos, en el nombre de Cristo rechazo toda plaga, rechazo toda influencia, toda tiniebla, todo dardo se cancela. Para que en el mundo espiritual nos conozcan, hermano. Y no es pues esa fama que vamos a buscar. No, usted y yo vamos a buscar el derramamiento del Espíritu. Y el derramamiento, el ungimiento, ¿verdad? El derramamiento del ungüento, como estamos viéndolo. Él va a traer esa fama. Él va a traer esa fama. No es que la vamos a buscar como fama tampoco, ¿verdad? Por eso es, hermano, que esto nos va a llevar a varias cosas, hermano. Mire cuánto podríamos ver aquí, ¿verdad? Cuánto podríamos ver aquí con esto, pero vamos a ver unos cuantos versículos, hermano. La Kadosh en Cantares 1:3 dice: tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa,
y tu nombre es como aceite de unción derramado. Ahí está, qué bonito, gracias hermano. Bonita esa versión como nos ilustra por la línea del tema. La línea del tema. Qué interesante hermano. Mire, el nombre del Señor, usted ya sabe que es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Porque en su nombre, ante su nombre se dobla toda rodilla que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero el nombre del Señor es un nombre que, como podemos ver en lo natural, la mujer cuando se casa toma del varón. Entonces la iglesia que se casa tiene derecho a usar el nombre del Señor, a usar el nombre del Señor y usarlo con autoridad. Usarlo con autoridad, hermanas casadas, ¿verdad? Apropiada. Isis de la iglesia de. Gracias, hermano. Usted no es de nadie más, hermano. De nadie más. Mire aquí, hermano. No estoy enojado, hermano. Estoy alegre más bien. Isaías 5:1. Cantaré ahora a mi amado. El canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Entonces, mire, hermano, nosotros somos tierra. Somos pues como una colina. Y dice que esa unción, ese derramamiento, ahí está, hermano, la palabra ungüento, ¿verdad? Recuerda que lo vimos en el diccionario, mire, fértil, ahí está, después de fama, ¿verdad? Entonces, esa palabra, shemen, aparece aquí, en Isaías 5:1, y allí dice que tenía una viña, mi amado, ahí está hablando del Señor, hermano, y está hablando de su viña, ¿verdad? Y dice que la viña la pone, ¿dónde? En una fértil colina. Oh, ok. La viña es la obra del Señor. Recuerda que Él es el Señor de la viña. Y recuerda que Jesús es la vid verdadera. Recuerda, ¿verdad? En Juan 15 creo que es. Entonces, el Señor, ¿dónde hace su obra? ¿Dónde desarrolla su obra? ¿Dónde planta su viña? Dice aquí Isaías 5. En una fértil colina. Ok. Entonces, para que el Señor perfeccione la obra de su viña en mí, Él va a mandar el derramamiento de ese aceite para que yo sea una tierra fértil. Porque Él va a plantar, mire lo agrícola, como agrícola, ¿verdad? Va a plantar una viña y va a buscar una tierra fértil. Entonces necesitamos ser nosotros tierra fértil. Necesitamos ese derramamiento entonces sobre nosotros, ¿verdad? Y Joel hablaba de las lluvias temprana, tardía, ¿verdad? Y a tiempo, la de otoño y la de primavera. Entonces, hermano, Él nos va a derramar de ese aceite, ¿verdad? O va a derramar sus lluvias para que seamos una tierra fértil. O entonces ahí va a poner la viña el Señor. Y la viña es una figura de la obra de Él. La obra del Señor en usted. La obra del Señor en mi familia. La obra del Señor aquí también. Amén. Entonces, hermano, imagínense, todos como tierras fértiles. El Señor va a poner una viña aquí, ¿verdad? Y está cuidándola y creándola y derramando, hermano, y enviando este derramamiento. Si, hermanos, si estamos hablando de esto es porque el Señor está trayendo este derramamiento y trayendo la lluvia para que seamos fértiles, ¿verdad? Y para que Él desarrolle la obra en nosotros y la perfeccione. Y por eso necesitamos, pues, ¿verdad?, de su presencia, ¿verdad? Y que Él nos cuide, porque usted sigue leyendo ahí los siguientes versículos, pero es una viña que después falló, pero déjemelo para más adelante, ¿verdad? Porque Él esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres y de ahí le pasan otras cosas, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante en otro punto, ¿verdad? Entonces, al nosotros ser tierras fértiles, quiero recordar por lo que mirábamos con los nobles, Él va a hacer la obra en nosotros
para que a través de usted Él le muestre al mundo las cosas hermosas que puede hacer a través de gente quizá con debilidad, a través de un pequeño. Hermano, como transformó, por ejemplo, la vida de Pedro, como transformó la vida de Pablo. Y hermano, mire ahora, ¿quién era Pablo? ¿Y quién es ahora? ¿Y cómo nos bendijo el Señor a través del apóstol Pablo? Entonces así va a ser el Señor. Al traer esa fertilidad a nosotros como tierra y hacer su obra en nosotros. Y entonces, hermano, ser esas viñas, ¿verdad? Del Señor, donde Él hace su obra. Entonces, permitámonos, permitámosle, como decía la profecía, ¿verdad? De que Él haga su obra en nosotros y la perfeccione. Entonces vamos a hacer una viña con frutos dulces, con frutos dulces. Sí. Buscó una fértil colina. Amén, amén. Gloria al Señor. Así como creció, así como desarrolló el Señor la obra, ¿verdad? En esos siervos como Moisés, como Abraham. Hermano, cosas tan tremendas las que hizo el Señor a través de Abraham, a través de Moisés, hermano. Sí. Abraham venía de Ur, de los caldeos, de Babilonia, de una tierra y una cultura idólatra, pagana. Y mire las maravillas que hizo, ¿verdad? Mire aquí Isaías 25:6. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Hermano, escogidos con tuétano. Yo estaba viendo la vez pasada un video como los chefs ahora ponen a asar el hueso, hermano, y le despegan el tuétano, y con el tuétano como hacen unos aderezos, hermano, que quiero ver cuando hago un experimento de eso, para que le dé hambre, hermano, y no se duerma. Pero mire, hermano, la palabra manjares, recuerda usted que ungüento también significa manjares, hermano, y cuando pensamos en manjares para nosotros, dice la palabra que el Señor adereza mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, hermano, usted y yo, nuestros manjares son los que vienen del Señor. Son los que vienen del Señor, y eso debemos buscar. Somos llamados a sentarnos a la mesa de Él, y nosotros tenemos que buscar los manjares que Él nos da. Mire, aquí Él dice, y también, ¿verdad? Como podemos verlo en el Salmo 23 y en muchos otros versículos. Pero lo que quiero enfocarle y enfatizarle, hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado de no ir a otros manjares. ¿Por qué? Recuerda Daniel, el rey de Babilonia ofrece manjares para los hijos de Dios, para los consagrados. ¿Para qué? Para esclavizarlos. ¿Para qué? Para cambiarles la cultura. ¿Qué es lo que estaban haciendo con todos esos muchachos sabios, inteligentes? Esos muchachos, Daniel y sus amigos, hermano, eran escogidos, eran nobles, eran preparados, hermano, consagrados. El rey de Babilonia les ofrece manjar. Y empieza, hermano, cambiándoles el nombre. Y de ahí les empieza a enseñarles la cultura babilónica. De ahí les empieza a enseñar la lengua, el lenguaje, para que hablaran diferente. Usted y yo, hermano, hablamos con el lenguaje del reino de Dios. Del reino de Dios. Y por eso, como nobles, tenemos que comer el manjar del Señor nada más. Y eso debemos de buscar, ¿verdad? Y somos llamados a buscar. Entonces, cuidémonos, hermano, porque Daniel dice que se abstuvo de comer de ese manjar. Se abstuvo de comer. Y hoy, hermano, hoy hay muchos manjares
servidos que no son del Señor. Manjares para el área de las finanzas que no son del Señor. Manjares para la parte del género, no, de ese gusto. Mire, ve, ¿de cuánto es ese manjar? Como de 32 opciones, ¿verdad? La parte del género sexual ahora ya no son 2, género masculino y femenino, ahora son como 30, no sé cuánto, ya perdí la cuenta. El manjar que están ofreciendo, hermano, ¿verdad? En el matrimonio, no. Una muchacha, ya no me recuerdo de qué país, casándose con un avión, hermano. Da risa, hermano, pero en efecto, con un avión, un Boeing 777, y tiene su cuarto lleno de avioncitos y duerme con uno de ellos ahí en la cama. Híjole, hermano. Entonces, son manjares que están ofreciendo otros reyes. Otros reyes. Salomón tenía sus manjares en su palacio para sus nobles. Y la reina de Saba quedó impresionada, ¿verdad? Quedó impresionada. Entonces el Señor nos prepara manjares como el que tendremos el domingo de Santa Cena. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos como Él y Él entre en nosotros también. Avancemos aquí, hermano, por el tiempo, ¿verdad? Levíticos 14:17, otra vez la palabra ungüento, mire aquí. El aceite, ¿verdad? Y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de purificar. Ese ungüento, shemen, ese derramamiento, shemen, es para purificación nuestra también. Para purificación nuestra. Acompáñenme. Eclesiastés 11:3. Número 2, derramamiento. Número 2, la Biblia al día. Dice aquí, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae ahí se queda. Pero dice aquí, si las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Entonces vemos este otro derramamiento en la palabra de las lluvias. De la lluvia o las lluvias, pues. Entonces, hermano, mire lo que dice Joel 2:23, ¿verdad? Que ya lo vimos al inicio. Alegraos, hijos de Sión, regocijaos en el Señor vuestro Dios, que a su tiempo os dará las lluvias de otoño, os enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Ahí, hermano, usted tiene inclusive para ir a ver un poquito más acerca de las lluvias de otoño, las lluvias de primavera, o sea, la temprana y la tardía, ¿verdad? O sea, el Señor nos va a mandar, hermano, su lluvia para que nosotros estemos gozosos, como dice aquí, mire, alegres en todo tiempo, sea primavera o sea lluvia, sea el tiempo de la escasez o de la abundancia, gozoso en todo tiempo, hermano. El Señor quiere que estemos gozosos en todo el año, en todo el año. Pablo dijo, yo me he contentado, tenga mucho o tenga poco, pero yo he aprendido a contentarme. Amén. ¿Por qué Pablo decía así? Hablando tal vez de lo material, hermano. Porque tenía al Señor. Y el Señor siempre le suplía. Si podemos ver lo material. Pero hermano, Pablo, ¿qué podemos ver de Pablo, hermano? Es un hombre con unas riquezas tremendas, hermano. Tremendas riquezas, hermano. ¿Verdad? Y una de las riquezas que tenía Pablo, que había aprendido a contentarse. En todo tiempo. Pablo te andaba una nube encima. Es más, hermano. A ver cuando el Señor nos ayuda o me ayuda, hermano, pero una nube cargada de agua es un apóstol. Es figura de un apóstol. Y el agua es doctrina apostólica. Doctrina apostólica. Por eso hay nubes sin agua también. Aquellos que se han llamado solitos como apóstoles, ¿verdad? Entonces, mire aquí Isaías 5:6. Dice, haré que quede desierta
No, volvemos a Isaías 5, hermano. Recuerda que vimos el versículo 1 de la viña sobre la colina fértil. Haré que quede desierta, está hablando de esa viña. Mire. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí es, pues, ¿verdad?, lo opuesto. Pero hermano, si usted tiene ahí Isaías 5, vamos al verso 2. Dice: la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar o torre, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos, hermano. Que si Él manda las lluvias, si Él manda los derramamientos a nuestras vidas, pues Él busca que seamos fructíferos, que demos frutos, ¿verdad? Y sigue diciendo: y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor está disponiendo para nosotros los derramamientos. El Señor está disponiendo para nosotros en este tiempo que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a esperar de nosotros que demos frutos buenos, que demos frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y de ahí el verso 6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes les mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Quizá, hermanos, tal vez hemos estado en alguna etapa antes, ¿verdad? O vengamos saliendo de una etapa de esterilidad en cuanto a los frutos del Señor. Pero bendito sea Dios que tenemos aliento y que todavía, hermano, estamos con vida y con esperanza para dar frutos para el Señor. Frutos maduros, frutos buenos. Él dispone para eso, hermano, los derramamientos, la lluvia y el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces este es un versículo sin lluvia, ¿verdad? Mire acá Isaías 44:3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Miren, este versículo es una cita de los derramamientos que le mencioné. Aquí está el agua, aquí están los torrentes. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Solo esto vamos a ver, la bendición, y lo estoy repitiendo. Es más, hay que repetirlos todos, hermano. Se lo digo, pero quise retocar, ¿verdad? La vez pasada me fijé ahí en el bosquejo, que solo un versículo vimos, ¿verdad? Pero mire la bendición, hermano, del derramamiento de bendición. El Señor nos va a bendecir. ¿Para qué? Ayúdeme a predicar. Para que bendigamos. Bendiciendo te bendeciré y serás de bendición. Nos dio la promesa el Padre a través de Abraham. Amén. Entonces un derramamiento va a ser de bendición sobre nuestras vidas. De bendición sobre nuestras vidas. Mire lo que dice Deuteronomio 32:5, hermoso y poderoso. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Hermano, aquí que hay un hechicero, un adivino, decretando una maldición contra usted, contra la iglesia, pero el Señor la cambia en bendición, hermano. Cuando nosotros estamos bajo este derramamiento de bendición, hermano, ya puede venir alguien y maldiga su vida, o su familia, o su futuro. Pero en el Señor, hermano, toda maldición es transformada en bendición. En el nombre de Cristo Jesús, lo creemos y así lo recibimos. Amén. Entonces, hermano, ¿qué dice ahí al final? Porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces, ¿qué hemos de buscar? Como las doncellas.
¿verdad? Pero hermano, doncellas son iglesias que no se casan, figura de iglesias que no se casan. Pero usted, hermano, llamado a ser la iglesia que se casa. Buscar entonces ser una iglesia amada, ser amado del Señor. ¿Y cuántas promesas y bendiciones hay cuando somos amados del Señor, hermano? Dice que al Señor ama, le hace estar en paz aún con sus enemigos. ¿Quiere paz, hermano? Dice que cuando el rey Salomón reinó, no hubieron adversarios y no hubo calamidad. Porque paz, hermano, siempre va vinculado con riqueza o prosperidad también. Amén, hermanos. Es más, Salomón pues es shalom, ¿verdad? Pacífico. Mire, dice 2 Samuel 7:29, David, ya en su última plática con el Señor: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Mire esta bendición, hermano, del Señor. La bendición que David le pedía al Señor, para que su casa estuviera siempre delante de Él, para que nuestras familias estén siempre delante del Señor, hermano. ¿Y qué implica, hermano? Que estemos siempre delante del Señor. Ser sacerdotes ministrando en su presencia. Para siempre, en el orden de Melquisedec. Sacerdocio para siempre. Y le dice también: porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y quiero cerrar con esto, hermano. Malaquías 3:10, usted conoce muy bien, pero quiero que le veamos tal vez otro ángulo hoy. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, hermano, el diezmo no es para colaborar con la obra, esa no es la motivación para que nosotros traigamos el diezmo. No es que hay que apoyar la obra, hermano. Ese no es el principio espiritual, ni debe ser el sentir en nuestro corazón. Pues la obra del Señor, hermano, se va a sostener con o sin nuestro diezmo, porque es de Él. Es de Él, ¿verdad? Entonces no es que la obra del Señor necesita mi diezmo. Si usted lo está viendo así, entonces, hermano, Él cuida otra vez su reputación, y Él va a cuidar también que en su casa haya pan. Haya pan. Y hoy le quiero recordar otra vez el himno ese que le decía. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios si te estás muriendo de pan? De hambre, perdón, porque no tienes pan. Y hermano, aquí quiero que lo leamos. Joel 2, 17, 19. Búsquelo allí en la palabra, no lo traje aquí en su Biblia, hermano. Mire lo que dice Joel 2, 17, 19 con respecto a lo que le estoy hablando de Malaquías 3:10. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Su pueblo. Él no va a abandonar su pueblo. Él no va a abandonar su tierra ante lo que puedan de decir los pueblos o aún los otros dioses, hermano. Los otros dioses. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hermano, el diezmo es una llave para provocar derramamientos para provocar que el Señor abra esas ventanas,
Para que el Señor abra esas esclusas, dice unas versiones, varias versiones, si usted ve ese versículo. Para que el Señor abra las compuertas. Hermano, ¿qué bendiciones hay detrás de esas puertas? Si no las hemos recibido, yo le voy a decir algo, ni siquiera nos las imaginamos. Porque no las hemos visto, porque no las hemos recibido. Entonces imagínense usted. Y yo no le estoy hablando, hermano, de carro y de casas y de un barco y de una hacienda. No estoy hablando de eso, hermano. Porque ¿en qué orden somos prosperados usted y yo? De adentro hacia afuera. Prospera mi alma, prospera mi corazón, para que yo tenga esas riquezas en mi corazón primero, para que sea enriquecido en mi espíritu, Entonces, hermano, por eso el diezmo es tan atacado. El enemigo que busca cerrar esas ventanas para que no hayan derramamientos. Y no estamos hablando de maldición, hermano, por no diezmar. No, sino que nosotros ahí es donde tenemos que pensar conforme y al ver la palabra, ¿verdad? Y mire, hermano, le digo esto con solvencia, porque no es interés en dinero, hermano. No es interés en el dinero, ¿verdad? Y por eso le digo, y usted va a ver mucho ataque en contra del diezmo. Hermano, hoy no solamente en contra desde los enemigos no, pero si es que al igual son enemigos también, ¿verdad? Pero lo vi en un cartel en el desfile del 15 de septiembre, pues. ¿Y qué es lo que están buscando, hermano? Empobrecer el pueblo, ¿verdad? Bueno, nosotros concentrémonos en el derramamiento, ¿verdad? Entonces, hermano, no se trata tampoco de comprar bendiciones, ¿verdad? Sino que es un principio para abrir las ventanas de los cielos y venga ese derramamiento. Por eso, como le decía con Isaías 5, ¿verdad? De que el Señor pues planta la viña esperando que dé frutos buenos, pero al no dar frutos buenos, Él le quita la cerca, deja de podarla y de cuidarla y crecen cardos y espinos. Entonces vienen situaciones difíciles en la vida, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros estamos provocando derramamientos en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él nos va a prosperar, nuestra alma va a prosperar primero. Por eso, hermano, hay que saber venir al alfolí. El diezmo es por revelación, hermano. No es una herramienta mercantil, terrenal. Por eso hay que ir a la palabra. No es cuestión de que, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que usted sabe que se han dicho, y no quiero hablar tanto de eso, hermano, sino que nadie nos quite, nadie nos cierre el cielo por enseñanzas erróneas, ¿verdad? Entonces, dice aquí, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire el verso 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, para que seamos una viña fructífera. Y dice también, ni vuestra vid en el campo. O sea, que seamos pues una vid fructífera. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos de alabanza, me acompañan por favor. Verso 12. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Como la tierra seca necesita el agua, necesita la lluvia, así nosotros anhelemos el derramamiento del Señor en nuestras vidas. Y mire que Él habla de derramar el Espíritu y nos habla también de que bebamos de su Espíritu, ¿verdad? Porque Él se derrama, y que Él se derrame, o que Él nos encuentre
como amados de Él, y que se derrame sobre nosotros. Y que el Señor, ¿cómo se derrama sobre nosotros? A través de su Espíritu Santo, derramando su Espíritu sobre nosotros y trayendo ese orden divino, trayendo ese brillo, trayendo esa fertilidad, trayendo la fama, trayendo esa riqueza en el Señor. Por supuesto, hermano, que eso al final va a terminar en la prosperidad o riqueza material, lo necesario y suficiente para la misión que usted y yo tenemos aquí en la tierra. Porque si usted ha sido habilitado o ha sido puesto el don de dar, el don del Espíritu de dar, usted va a ser prosperado y abundado. Porque cuando hay un don de dar, se da con liberalidad, se da en abundancia, hermano. Y usted y yo somos llamados, al ser formados a la imagen de Cristo, a ser dadores como el Padre es. Pero hablando, hermano, de las riquezas, de este derramamiento del ungüento, de las lluvias y de la bendición sobre nuestras vidas, que nosotros seamos esos receptores, que Él nos habilite para que vengamos a ser tierra fértil, un campo fértil, y el campo fértil se ha convertido en un bosque con arroyos de aguas, con árboles frondosos que dan sombra al cansado, que dan fruto al hambriento, y son de bendición, porque bendiciendo te bendeciré. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor, porque hemos entendido que es un tiempo del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. La iglesia que ha de ser perfeccionada, equipada, entendida, y que venga tu lluvia, que venga el rocío, que venga ese derramamiento de la doctrina, de la enseñanza, llevándonos, Señor, a ser fructíferos, que a través de los 5 ministerios, como dejaste establecido, oh Señor, seamos edificados, llegando a una estatura madura, la estatura del varón perfecto. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, derrámate sobre nuestras vidas, derrámate, Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno, derrama tu unción, derrama, Señor, ese ungüento chemén, para que brillemos, para que seamos fructíferos, para que seamos ungidos sacerdotes, ministrando delante de ti, Señor, como sacerdotes del orden de Melquisedec, a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria,
Señor traiga esos derramamientos a nuestras vidas, a nuestras familias, a cada uno, conforme el propósito y el plan que Él tiene para con nuestras vidas, conforme a la misión, a la comisión que usted y yo tenemos aquí en la tierra. Porque somos llamados a ser familia de sacerdotes, ungidos, y sea derramado sobre nosotros ese aceite, la enseñanza, el amor, la bendición, el agua, los torrentes, la lluvia, el fuego, el vino, la súplica, ese espíritu de gracia y de súplica sobre la casa de David. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo necesitamos. Llénanos de ti, más llénanos de ti. Queremos estar gozosos y alegres en todo tiempo, fructíferos en todo tiempo, sin que la hoja caiga del árbol, y que haya fruto siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor le bendiga, le guarde y sea fructífero en el nombre de Cristo Jesús, por la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vaya en paz y en bendición. Mañana 6:30 p.m. segundo día de retiro. Es agua